Bueno, para hablar de las afectaciones que podría traer el incremento de algunos precios, tengo en la línea telefónica a Rogelio Gómez Hermosillo. Él es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Rogelio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Francisco? Con mucho gusto, a la orden. Feliz año. Igualmente, feliz año. El acuerdo que hoy se firmó y que se anunció en la residencia oficial de Los Pinos, ¿es suficiente para combatir, en este caso, el tema de la pobreza? No, por supuesto que no, Francisco. Yo creo que hay que valorar solamente primero, si hay que, el auditorio, creo que es importante que quede claro que la indignación social, que todas las expresiones que hubo desde diferentes actores de la sociedad sí dieron un primer resultado. Por supuesto, un resultado insuficiente y no nos podemos conformar con él. Pero a veces mucha gente dice, no, pues ¿de qué sirve? No sirve para nada. No, pues la sociedad sí cuenta, la sociedad cuando se moviliza, cuando exige, cuando hace oír su voz, como se hizo en estos días a través de las redes, de los medios, de todos los sectores sociales, desde todo el país, pues se consiguió un resultado. Y el resultado es este primer acuerdo de emergencia, con muchas medidas que suenan a viejo, la verdad, hasta el formato, unos discursos decían uno, órale, ya regresamos a los 70 y los 80, pero hay unas medidas ahí que pueden ser útiles, como lo del salario mínimo y algunas cosas de protección de los ingresos, pero es claramente insuficiente, Paco. Vamos, hay algo, y ahorita que lo mencionas, ¿hubo algo nuevo en este acuerdo? Mira, yo creo que, a ver, a nosotros nos da mucho gusto que se retome el asunto de que sí se mantiene la idea de que hay que mantener la recuperación gradual del salario mínimo, porque es lo que hemos venido exigiendo y porque es lo que beneficia a los trabajadores más pobres. Lo otro es porque se cuiden, que se tomen las medidas para cuidar los precios de los productos más básicos, porque evidentemente esa es la forma como se bajan los ingresos de la gente, no es que le quiten salario, sino que ya no puede comprar lo mismo, ¿no? Yo creo que porque además ahí está el gran temor, ¿no? O sea, todos sabemos, todos los que vivimos los 80 y los 90, sabemos que se arranca la escalada inflacionaria y entonces el dinero no vale lo mismo. Eso es lo que hay que evitar, Paco. Yo creo que en ese sentido, yo sí creo que ahí hay buenas medidas. El tema es que son insuficientes. ¿Nos podrías mencionar alguna? Por ejemplo, el secretario del Trabajo, que por cierto dedicó 3/4 partes de su mensaje a elogiar al presidente, lo único que dijo es que no era posible no hacer este incremento a la gasolina porque implicaría, por supuesto, una escalada de precios. Sí, no, realmente gente que no le ayuda al presidente, yo no sé cómo, pero en fin, allá ellos, ¿no? Como dicen ellos, es la gente en la que confía, solo pueden pensar en su grupo de amigos y muy mexiquense la cosa, la verdad es que no se entiende, pero más allá de formas que sí, de verdad son lamentables, yo sí rescataría que lo que necesitamos es ir a mayor profundidad. Ahí tiene mucha razón Coparmex, Paco. Yo creo que lo que ellos están diciendo y lo que muchos actores de la sociedad estamos diciendo es que este es un primer paso y bueno, pues quieren salir. La verdad es que había también mucha crítica de que no decía nada, ¿no? Que parecía que no se iba a hacer nada. Entonces, como primer paso, pues tiene algunas medidas que valen la pena, pero hay que ir más a fondo. Se requiere una economía incluyente, se requiere ver cómo vamos a fortalecer la capacidad productiva en el sur, cómo vamos a fortalecer el mercado interno ante las dificultades que tienen nuestras exportaciones. En fin, cómo vamos a fortalecer programas sociales que sí funcionen, pero a dejar de gastar en cosas que no sirven. Ya el Coneval claramente marca que hay programas que no funcionan. Entonces no se puede hablar de los programas sociales así en general. Necesitamos un padrón único para que los apoyos lleven a quienes deben llegar. No, ya es entrar como a muchos detalles, pero lo que quiero decir es, hay que exigir, y la buena noticia es que la fuerza de la exigencia social sí los obligó a reaccionar. Entonces lo que hay que seguir es, yo diría, hay que mantener la exigencia, hay que ser más propositivos, hay que armar un diálogo de la sociedad, hay que juntarnos diferentes actores de la sociedad civil, de la academia, los empresarios, como lo está planteando Coparmex, y plantear que se tiene que ir más allá, ¿no? Yo creo que por ahí va la cuestión, pero una reacción, la parte que yo rescato es que sí se puede mover las cosas, ¿no? Una porque reacción, parecía una pasividad, pues. Rogelio, una reacción para salir del paso es lo que estoy entendiendo en tus palabras y efectivamente en el acuerdo no se dice ni cómo ni cuándo. Esa es la crítica. Yo creo que ahí hay medidas correctas, Paco. No lo descartaría así como si tirémoslo a la basura, porque creo que no. Lo que digo es que es insuficiente y que por hacer las cosas, las carreras, pues salen así.
Pero ahora que ya vimos que sí los podemos mover y que aunque no quieran se tienen que mover, pues hay que seguir dando la presión social de manera pacífica, de manera propositiva, de manera democrática, con la participación de todos, y hacer propuestas como las que traemos desde muchos sectores de sociedad civil, por ejemplo, para que se incluya a los gobiernos estatales. Ahora sí resulta que van a controlar la deuda federal y la de los estados. Y la de los estados y los municipios. No, exactamente, ¿no? O sea, la corrupción está a todo lo que va en estados y municipios, entonces hay que cerrar la puerta por todos lados, ¿no? Entonces, pero digamos, yo rescataría mucho, no sé si me explico, sí, que los movimos, que la sociedad sí cuenta, es decir, hay gente que dice, nada, no sirve nada, ¿no? ¿Cómo no? O sea, y esa es la parte que no descarto, por eso no me gustaría decir que no es nada. Por supuesto, si se queda en esta retórica como la que oímos en algunos discursos, pues sí, no logramos nada. Pero no, yo creo que lo que se muestra es que la presión social y la participación ciudadana sí puede empezar a dar resultados, y que si la mantenemos y le damos profundidad y le damos capacidad propositiva, podemos lograr un muy buen acuerdo que nos lleve a generar mejores condiciones económicas, reducir pobreza, desigualdad y proteger la economía familiar en serio. ¿No? Yo así lo veo. Eso es lo que esperamos, Rogelio Gómez, no, y no que nos vaya a ocurrir lo que decía el dirigente nacional de la CTM, décadas y décadas de reuniones así y muy pocos o nulos avances. Mucha plática, así lo dijo, dejemos de platicar y pongámonos a trabajar, ¿no? Rogelio, te agradezco. No le ayudan al presidente sus discursos, la verdad. Así es. Pero bueno, eso allá ellos, eso les pasa por tener los interlocutores, pero bueno, ese es problema de ellos. Lo que me queda claro es que de lado de la sociedad podemos seguir exigiendo y presionando y podemos obtener mejores resultados, y que ya vimos que sí se les puede mover y que sí hay cosas ahí que valen la pena, pero obviamente son insuficientes. Así es. Rogelio Gómez, como siempre, te agradezco estos minutos para Mega Noticias TVC. Con muchísimo gusto, Paco, a la orden. Muchas gracias. Muy buenas noches.